Buenos días, buenas tardes, bienvenidos. Soy Jackie y hoy tenemos la cuarta clase de biodescodificación, entendiendo justamente el lenguaje de nuestro cuerpo. Mientras Instagram les va avisando, los va poniendo al tanto de que ya empezamos. Les doy la bienvenida. Les cuento que hoy, como les decía, cumplimos un mes desde que iniciamos los vivos todos los sábados a las 14 horas. Durante estos encuentros estuvimos hablando un poco de los orígenes de la relación. Hola, ahí los veo, bienvenidos. Los orígenes de la relación mente-cuerpo, esta relación que no es tan actual, que tiene miles de años, que ya maestros como Hipócrates nos hablaban de esta relación mente-cuerpo-emociones. Estuvimos hablando del sentido, el significado del dolor. Estuvimos hablando también de programas inconscientes y hoy vamos a hablar de sobrepeso desde la mirada del sobrepeso emocional, desde la mirada de justamente en qué está implicado mi cuerpo en esta situación que me llevó a acumular grasa, me llevó a tener peso de más, obesidad en algunos casos también. Es uno de los temas que suelen ser muy pedidos. Ustedes quizás algunos que me vienen siguiendo saben que tengo un taller que es específico de sobrepeso emocional porque es algo que hay para profundizar sobre muchas cuestiones en que tenemos conflictos implicados. Ya sea que sea la primera vez que estés acá o que vengas siguiendo los vivos, estamos todos los sábados a las 14 horas y si quieren ir a mirar las clases anteriores todavía siguen disponibles. Seguramente después las vamos a pasar a nuestra página, pero todavía siguen disponibles para que las puedan ir a ver. Y si no me conoces y es la primera vez que estás acá y no sabes por qué, soy Jacquelina, profesional en biodescodificación, docente y terapeuta en biodescodificación, en programación neurolingüística y en hipnosis terapéutica ericksoniana. Soy coach en nutrición y tengo un posgrado también en microbiota. Por eso me gusta mucho también el abordaje de comprender no lo que tenemos que comer con este concepto de dieta, sino de saber qué alimentos realmente nos ayudan a sentirnos mejor. Vamos a comenzar puntualmente. Bienvenidos mientras se van uniendo. El sobrepeso es una causa que vemos en nuestro cuerpo, así como podemos ver que tenemos una gastritis, una dermatitis, ¿sí? Así como vemos cualquier afección, vemos el sobrepeso. Pero generalmente el sobrepeso se lo trabaja de forma aislada y no se lo trabaja en forma conjunta. Todos conocemos, o nos ha pasado incluso a nosotros, experiencias en las que aunque intentamos generar una bajada de peso, no se puede conseguir. Conocemos a personas, si escuchan un ruido no se asusten que estoy con uno de mis perros acá adentro. Conocemos a personas que incluso comen muy poco, están muy restringidas con la alimentación y no pueden bajar de peso. Entonces hay varias cosas para entender, así como en algún momento de nuestra vida podemos estar más relajados de la comida y paradójicamente tenemos un peso más saludable, a veces pasa que todo lo contrario. Esto es un concepto que se dice que cuando se están con determinados conflictos de estrés, por supuesto, las personas le extraen grasa inclusive a las lechugas. ¿Qué quiere decir esto de extraerle grasa a las lechugas? No es literal que se les traiga grasa a las lechugas, sino que estoy en un proceso de tanta cantidad de cortisol, de estrés que genera mi cuerpo, que difícilmente sea propicio conseguir una bajada de peso. Vamos a ir entendiendo algunas cosas para que se vayan relacionando más con estos conceptos. Una de las clases anteriores y algo que yo hablo mucho en mis videos es lo que se le dice el sentido biológico. Es el sentido de por qué
¿sí? Digamos, ¿qué beneficio trae tener una afección, una enfermedad o un síntoma? Yo siempre cuento que si estoy en una situación donde hay un suceso, una situación o una circunstancia que es indigerible para mí, lo más probable es que empiece a tener síntomas de acidez, ardor estomacal, que eso termine traduciéndose en una gastritis. Entonces, ¿cuál es el sentido de la gastritis? Producir más cantidad de ácidos gástricos, más cantidad de ácido clorhídrico, para poder degradar algo que es indigerible. ¿Qué es indigerible? Puede ser algo que comí en mal estado, puede ser que me comí algo que no es un alimento, un pedazo de cartón, esto es hipotéticamente. Entonces mi cuerpo genera más cantidad de ácidos para poder degradar eso, ¿sí? Entonces el sentido de tener más producción de ácido es decir, bueno, vamos a degradar esto que no se puede digerir. Algo en mal estado, algo que me comí que no es un alimento. Pero mi cuerpo va a reaccionar de la misma forma porque mi cerebro va a dar la orden, ¿sí?, de generar más ácidos frente también a una situación que es indigerible. Que es una situación indigerible, algo que no puedo digerir. A lo mejor es que me gritan en el trabajo, a lo mejor es una situación familiar, pero es algo que es indigerible. Entonces, esto es lo que nosotros le decimos el sentido, ¿sí? El para qué, el sentido biológico. Lo vemos como un problema, lo vemos como una alteración, pero en realidad mi cuerpo está tratando de ayudarme frente a eso que estoy pasando, que como les decía es algo indigerible. Ahora, ¿qué pasa con el sobrepeso? ¿Cuál es el sentido? Es un poco bastante más complejo con el sobrepeso porque no hay un único sentido. La grasa tiene muchas funciones, ¿sí? Tiene muchas funciones. Es sostén de órganos, es aislante térmico, también es un tejido que funciona como tejido de protección. En la naturaleza vemos que los animales que son más grandes llevan una ventaja importante. ¿Sí? Los perros cuando se pelean, ¿sí?, que ensanchan la parte de acá adelante, eso es muy típico de los mamíferos. Los gatos que se pelean y erizan los pelos. El oso que cuando se va a enfrentar a un enemigo, ¿sí?, o a otro oso, se para en dos patas, abre las patas de adelante. Entonces el tamaño es algo que es muy importante. Y si nos damos cuenta que el tamaño es muy importante y tratamos de empezar a relacionarlo con esto de el sentido que tiene, uno de los sentidos es hacerme más grande, porque si yo soy más grande, tengo más posibilidades de salir adelante en el sentido de hacerme más grande y de hacerme más fuerte. Entonces, a mí me gusta mucho esta idea de ver cuáles son nuestros predicados, las palabras que nos decimos que van a tener que ver justamente con esto que estamos atravesando. Personas que hablan de estoy luchándola, ¿sí? Estar luchando quiere decir que estoy todo el tiempo como en guerra con algo, que me tengo que estar peleando con algo, ¿sí? Esto de la estoy remando, tengo que resistir, tengo que ser fuerte. Entonces, una de las cosas que es importante para irle a prestar atención, bienvenidos a los que se van sumando recién, que es importante para prestarle atención es justamente esta utilidad que le encontramos en hacerme más grande para hacerme más fuerte, para poder resistir, para enfrentar a eso que quizás es adverso, es difícil para mi vida y que justamente si yo siento que no voy a poder, seguramente así como la gastritis me dice, si no podemos digerir, tenemos que generar más ácido clorhídrico. Para digerir eso, si yo siento que no alcanzo,
¿sí? Que tengo que luchar, que tengo que resistir, ese tamaño también me está siendo funcional para luchar y para resistir. Entonces, el tamaño, como les decía, en la naturaleza es una gran ventaja. Otra de las cosas que hay muchas cuestiones, ¿sí? Es un tema que es como muy largo, ¿sí? Y hay muchas cuestiones y se podría separar en lo que tiene que ver con sobrepeso infantil, sobrepeso de adulto, el sobrepeso que vino a partir de un acontecimiento determinado. Hay muchas cosas para poder indagar. Esto no quiere decir que sea lo único que hay que atender, que nos vamos a relajar y vamos a comer torta y pizza y qué sé yo, y facturas todos los días, porque no están así. Sabemos obviamente que el papel de la alimentación es algo muy importante, sin embargo lo que estamos viendo, como les decía, es que hay personas que de hecho están en restricción calórica, están haciendo todo lo que sería lo correcto para bajar de peso y no pueden bajar de peso. Entonces vemos que hay algo más que está atrás. ¿Sí? Así como la persona que cree que está comiendo saludable todo el tiempo y no debería tener gastritis y la sigue teniendo. Entonces vemos que hay muchas más cosas que están atrás. Esto no quiere decir que yo me relaje y me vaya a comer 1 kilo de helado todos los días, ¿sí? Porque sabemos que comiendo 1 kilo de helado todos los días no vamos a ayudar a nuestro cuerpo, no solamente por el sobrepeso, sino porque es una cantidad de azúcar tremenda como para estarla incorporando todos los días, pero que hay algo muy importante que tiene que ver con los alimentos. También me pasa que personas que están tan obsesionadas con la bajada de peso que se despiertan de madrugada y se ponen a hacer actividad física. Sí, que eso obviamente tampoco es algo bueno porque la persona está en un punto de estrés que es absolutamente desmedido y lo más probable es que incluso esa dieta o esa restricción que esté haciendo tampoco le esté funcionando. Entonces, vamos por partes. Nunca se puede separar, ¿sí?, lo que está pasando en nuestro cuerpo con lo que está pasando con nuestra mente. ¿Sí? Con lo que estamos sintiendo. No hay manera de decir solamente atiendo esto. Por eso se sabe, ¿sí?, hay estadísticas que hablan que, por ejemplo, en Estados Unidos, el 85% de las mujeres que tienen sobrepeso han realizado al menos durante toda su vida un mínimo de 16 dietas. Quiere decir, estamos hablando que un porcentaje altísimo de mujeres con sobrepeso lo tiene como un sobrepeso instalado de hace muchísima cantidad de años y que todo el tiempo están tratando de hacer dietas, ¿sí? Con el tema de las dietas, esto es un punto aparte, ¿sí? Últimamente hay muchísima cantidad de desinformación, entonces hay personas que piensan que una dieta les va a funcionar y no es tan así, porque en realidad puede haber tantas dietas como tantos profesionales de salud. ¿Sí? Hay personas que se orientan por una alimentación más carnívora, hay otros profesionales que abogan por una alimentación vegetariana, quien les habla es vegetariana desde hace más de 15 años en su vida, hay personas que tienen una alimentación vegana incluso, hay personas que tienen una alimentación paleo, mediterránea, y sin embargo, con el tipo de alimentación que hagan, muchos siguen teniendo sobrepeso, ¿sí? Entonces no es que es una alimentación mejor que otra. Ahora, yo puedo ir a un profesional de la salud que es militante de la alimentación carnívora y si yo soy vegetariana me puede llegar a decir que el problema es que yo no tengo la mejor alimentación en función de lo que él considera que es mejor. Entonces acá, para empezar, no existe una única fórmula. Yo, como les decía, hace más de 15 años que soy vegetariana por una cuestión de decisión personal. Estoy súper bien, estoy súper saludable y me ha pasado al inicio de mi alimentación vegetariana que cada vez que iba a un control médico me decían que tenía que volver a comer carne porque iba a tener problemas. Y nunca tuve realmente ningún problema de salud, jamás. Entonces, vamos de vuelta, no hay una única manera de estar saludable y de estar bien, ¿sí? No hay una única manera. Para algunos será alimentación ayurveda, para otros microbiótica, lo que sea, pero no hay una única manera. No es que tengo que hacer eso porque si no otra cosa no me va a funcionar, porque no es así.
Otra cosa, lo que les iba a decir, que lo vengo hablando desde clases anteriores, es del peso que tiene el estrés en nuestro cuerpo, ¿sí? El estrés es un proceso donde hay una hormona que está implicada, ¿sí? Que está como en alarma y en estrés justamente todo el tiempo. Esa hormona se segrega en una parte de nuestro cerebro, que es la amígdala, después viaja más abajito del cerebro, se termina después distribuyendo hacia las glándulas suprarrenales y después se distribuye afectando órganos y tejidos. No es importante saberlo porque no es una clase de biología, pero este estrés sostenido en el tiempo durante mucha cantidad de tiempo empieza a generar alteración de órganos y de tejidos. Entonces, si revemos, sobre todo en las mujeres, ¿sí? con esta cuestión de lo que tenemos que hacer, hace mucha cantidad de años, hace décadas, se vienen instalando muchos conceptos. Uno de esos conceptos es el concepto de dieta. ¿Sí? Hay una frase que dice: lo bueno o mata o engorda. Me anoté un par de cosas para no olvidarme. Lo bueno o mata o engorda. ¿Sí? Entonces la dieta ya tiene una connotación de sacrificio. La dieta tiene una connotación de la voy a pasar mal, voy a sufrir, y a la vez a la comida le estamos poniendo una connotación de felicidad. Entonces la dieta se vuelve un sacrificio, la dieta se vuelve un estrés y la dieta se vuelve algo que es peligroso para mí. ¿Por qué es peligroso? Porque estar en dieta hace que esté en estrés todo el cuerpo, todo el tiempo. Y si estoy en estrés todo el cuerpo, para mi biología estar en estrés implica peligro. ¿Qué es estar en estrés? Estoy en una situación que es peligrosa para mí. Estoy en un incendio, estoy con un ladrón, hay un león suelto, eso es un peligro. Pero la dieta genera que yo esté en estrés todo el tiempo y ese estrés es interpretado como que estoy en una situación peligrosa todo el tiempo. Entonces, si estoy con un estrés que es peligroso todo el tiempo, porque estoy en dieta todo el tiempo y estoy en restricción y siento que la dieta no me trae ningún tipo de felicidad, ¿sí? Porque yo asocio que la comida tiene que ver con el disfrute y con la felicidad, y me siento que no estoy en felicidad, que estoy en estrés, que estoy en peligro, que estoy en sacrificio. Adivinen lo que va a pasar: estoy todo el tiempo en sacrificio, que estoy todo el tiempo en estrés. Y son personas donde se dice literalmente, como les decía hace un ratito, que le sacan literal grasa hasta las lechugas. Porque tienen una cantidad de estrés tan grande en su cuerpo que el estrés empieza a afectar órganos y tejidos. Y esto es algo que lo solemos profundizar mucho más en clase. Pero una de las cosas que hace este estrés sostenido en el tiempo de forma continua, y presten atención que es muy importante, es detener, ¿sí? Así tal cual como se los digo, es detener la metabolización de esos alimentos. Entonces, esa digestión no se hace como se debería hacer. Se hace una digestión lenta, que es lo que se dice el metabolismo lento. Se hace una digestión lenta donde mi cuerpo no está procesando esos alimentos como corresponde. Entonces tengo tanta cantidad de estrés, tanta cantidad de cortisol alto en mi cuerpo de manera continua, porque estoy todo el tiempo a dieta, todo el tiempo en restricciones. Como les decía, hay personas que me dicen que se despiertan a la madrugada y se pueden hacer abdominales, que hace que todo el tiempo, coma lo que coma, esa ingesta no la puedo terminar de hacer como corresponde, no la puedo metabolizar. Por eso les decía que no se puede separar mi mente de mi cuerpo. ¿Sí? No hay manera de separarlo. Una frase que escucho mucho y que me da mucho enojo en relación al sobrepeso es: querer es poder. ¿Sí? Lo escucho por todos lados, ¿sí? Querer es poder. La persona que quiere bajar de peso es la persona, como les decía,
que las mujeres, lo dicen las estadísticas en Estados Unidos, el 85% de las mujeres que tienen sobrepeso han realizado un mínimo de 16 dietas en su vida. Entonces quisieron muchas veces bajar de peso, pero no lo lograron. Entonces esto de querer es poder, vemos que no es tan así. No es una cuestión de yo quiero, ¿sí? Sino hay un montón de cosas que tienen otro trasfondo que no las estamos considerando, ¿sí? Porque no es la idea, ¿sí? Si busco cómo bajar de peso, porque lo primero que nos aparece en redes sociales, en internet, en YouTube, es la dieta de la manzana, ¿sí? Que si estoy comiendo manzana todo el día, como tiene mucha fibra, me lo voy a pasar yendo al baño todo el día, pero voy a tener hambre, y cuando coma voy a comer de forma desmedida por el hambre que estuve acumulando. La dieta de la luna, que la dieta de la luna es un absurdo totalmente, no tiene ningún tipo de validez científica, que es hacer ayuno durante más de 24 horas solamente con cositas líquidas, que la persona va a bajar de peso en ese ayuno de más de 24 horas, pero cuando empiece a comer va a comer por todo lo que no comió, con lo cual no va a tener ningún sentido y además me va a generar un estrés muy grande. Entonces el tema de las dietas, el tema de las restricciones, es algo que a mí me enoja mucho porque la verdad se sabe que es algo que no funciona. Los ayunos súper prolongados tampoco tienen ningún sentido porque no hay manera de que yo esté sin comer tanto tiempo y que eso no traiga consecuencias en mi cuerpo. Y tampoco es lo ideal matarme haciendo actividad física, como estas personas que se despiertan a hacer actividad física de madrugada. No es lo ideal, porque siento que estoy de vuelta en estrés todo el tiempo. Entonces, hablemos un poquito del sentido biológico. Hay muchas cuestiones que son, por supuesto, condicionantes, ¿sí? El concepto de la comida y el amor. Hay personas que literal asocian la comida con sentir amor. De ahí viene una frase que yo a veces la menciono, que es, hay dos tipos de madres. Una es la que alimenta con leche y la otra que es la que alimenta con leche y miel. ¿Qué quiere simbolizar esto? La leche es el alimento, la leche y miel es el alimento con el amor, ¿sí? El amor hacia la vida. Entonces, esto, si nos empezamos a revisar nuestra historia de vida, quizás en muchos momentos necesité amor, necesité contención, necesité valoración, ¿sí? Y eso no lo tuve porque no tenía los padres presentes, porque estaban ocupados, porque estaban trabajando, porque estaban haciendo otras cosas, y muchas veces ese amor que no lo recibía como lo necesitaba, me era compensado en forma de comida. ¿Sí? La semana pasada, si no lo vieron pueden ir a verlo, hablamos de los programas inconscientes, y uno de los ejemplos que ponía son de las personas que se consuelan con comida, ¿sí? Me caí, me golpeé, me lastimé y mi mamá me dijo, bueno, comete una galletita y se te pasa. Sí, que es algo que lo sigo viendo un montón. Entonces, sin juzgar, porque esa madre hace lo mejor que puede, ¿sí? Pero entendiendo que muchas veces eso genera asociaciones negativas. Necesito amor, necesito contención y como no lo tengo, termino recurriendo a un alimento una y otra vez. También hay cuestiones que habría que revisar más profundamente en la persona que tenga sobrepeso. Esto de comer con miedo, esto de comer con culpa, ¿sí? Esto del sacrificio, me tengo que sacrificar, ¿sí? Para poder llegar al peso que quiero. Entonces esto de comer con miedo, de comer con culpa, comer con miedo a engordar, comer con estrés, ¿sí? Yo les decía, mi cuerpo no diferencia lo real de lo simbólico. Mi cuerpo no puedo separarlo de la mente, entonces estoy comiendo con estrés. Obviamente esa comida que estoy ingiriendo con estrés seguramente atrás tiene connotación de miedo, de culpa, de mucha culpa adjudicada por el entorno, como esto querer es poder, si no bajas de peso es porque no pusiste voluntad, ¿sí? Entonces encima que yo tengo mi propia culpa, siento la culpa de los demás, siento el juicio, siento que de vuelta me dicen no le pones voluntad, no le pones perseverancia, cuando hay personas que realmente se las suelen pasar toda la vida en déficit calórico y no pueden bajar de peso.
Tampoco que si podríamos hacer otras clases para desmitificar cuestiones que se dicen de forma alegre, como si nada, esto del tema de las calorías. No existe esto de contar calorías, no, por favor, esto es una locura, ¿sí? No, el ser humano no está hecho para estar contando calorías, no es como una caloría y gasto una caloría, como una caloría y hago un abdominal, no es así, no es lo mismo este alimento, las calorías que tengan X, primero que no va a ser igual de qué tipo de alimento lo ingiera, y segundo, quiere decir, no es lo mismo las calorías de una palta que las calorías de un alfajor, pero no solamente por el tema de las calorías, sino cómo lo va a metabolizar mi cuerpo y como les decía antes, en qué proceso de estrés esté. Porque si yo estoy con un estrés sostenido a lo largo de los años, por esto de estar todo el tiempo en restricción, lo más probable es que tengan niveles tan altos de cortisol que coma lo que coma, la metabolización va a ser tan lenta, la digestión no se hace como se debería hacer, que todo el tiempo voy a estar acumulando grasa. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Tienen alguna duda? ¿Se va entendiendo todo? Yo sé que a veces tiene un poquito de delay entre lo que yo hablo y lo que les llega a ustedes, pero ¿cómo vamos más o menos hasta acá? ¿Se va entendiendo? Les quería leer algo que me lo puse, que es de una psicóloga española, que no, si no me equivoco, se llama Isabel Menéndez, y en uno de los libros que habla sobre cuestiones de sobrepeso, justamente, ella tiene esta partecita que es cortita, que la anoté para compartirla con ustedes, que es muy linda. Dice: las luchas internas a menudo son acalladas con frecuencia a base de llenarnos la boca de comida, para no pronunciar palabras cuya carga emocional pueden asustarnos. Palabras que se refieren a cosas que no nos permitimos sentir. La boca que se cierra y abre a la comida es la misma boca que quiere hablar. El orificio por el que penetran los alimentos es el mismo por el que salen las palabras. ¿Sí? Entonces, esto es un poquito desde el lado de esta psicóloga, que me parece como re lindo, para entender todas esas cuestiones que me estoy comiendo también en relación a la comida. Entonces, la comida tiene muchos factores de estrés, tiene muchos conflictos atrás, como les decía, la idea del sentido biológico tiene que ver con esto de hacerme más grande, de hacerme más fuerte, tiene que ver con la protección, tiene que ver con ser aislante térmico, tiene que ver con sostén de órganos, pero también, como les decía, no hay forma de diferenciar lo que como. ¿Qué es lo que como? ¿Estoy comiendo un alimento o estoy comiendo bronca? ¿Estoy comiendo ira? ¿Estoy comiendo estrés? ¿Estoy comiendo frustración? No es casualidad que los grandes maestros budistas, cuando se sientan a comer, se sientan en total silencio y tranquilidad, o a lo sumo con una música suave de fondo. Como les decía antes, no hay forma de separar justamente lo que está pasando por mi cuerpo físico, y lo que está pasando por la mente. Entonces, si estoy comiendo un plato de X alimento, puede ser algo súper saludable, un brócoli, un coliflor y unos huevos, puede ser algo súper saludable, pero si lo estoy comiendo con ira, con miedo, con frustración, con culpa, con resentimiento, con bronca, sí, seguramente que eso, ponerle la firma que no se va a metabolizar de la misma manera. Por eso todo lo que tiene que ver con el sobrepeso emocional, con lo que se le dice psicología de la alimentación, habla de todos estos factores. La idea de creer que tengo que estar matándome haciendo gimnasia, la idea que no, obviamente que puedo hacer gimnasia porque le gusta, porque disfruta, y no hay una única forma de hacer actividad física. Para alguno va a ser correr, para otro va a ser pilates, para otro va a ser nadar y para otro va a ser sacar a pasear al perro. ¿Sí? No hay una única manera,
¿sí? Igual que les decía, no hay una única forma de comer. En mi caso soy vegetariana hace más de 15 años y tengo una alimentación súper balanceada, estoy súper saludable, no tengo ningún tipo de afección de ningún tipo, sí, hipotiroidismo, diabetes, hipertensión, absolutamente nada, y tengo una alimentación súper buena, pero una alimentación que la fui haciendo con mucho aprendizaje y también dejándome en un punto llevar por esta intuición y por lo que sentía mi cuerpo de querer dejar las carnes. Entonces, cada vez, como les decía, que me decían que tenía que volver a comer carne porque iba a tener problemas de salud, yo trataba de no entrar en el miedo, sino de ver cómo cada vez podía estar más saludable con el tipo de alimentación que yo tenía. ¿Eso qué quiere decir? Que si a lo mejor voy a un tipo de profesional que me acompañe y me dice, no, lo mejor es hacer esto cualquiera, keto, macrobiótico, ayurveda, lo que sea, obviamente que el profesional ayurveda va a recomendar ayurveda, el que es macrobiótico va a recomendar macrobiótico, el que hace keto va a recomendar keto, el que es vegetariano va a recomendar vegetariano. Pero si al margen de eso puedo de forma consciente darme cuenta cómo me siento mejor, se siente mejor mi cuerpo, también puedo darme cuenta que no hay una única manera. Y que quizás entro en ese tipo de alimentación, ayurveda, macrobiótica, la que sea, entro sin querer hacerlo, y también eso va a ser a la larga un factor de estrés. Entonces cada uno tiene que conectar con su intuición, con sus deseos, pero acompañarse de la mejor manera posible, sin miedo, sin culpas, sin resentimientos, sin juicios, pero también dándole mucho espacio a esta toma de conciencia para reconciliarnos en la relación con nuestro cuerpo y para reconciliarnos en la relación con los alimentos. Las personas que tienen sobrepeso, en mi experiencia, cuando lo atiendo, o cuando son personas que están dentro de mis talleres, son personas que todo el tiempo están en culpa, todo el tiempo están en miedo, todo el tiempo están en lucha con su cuerpo y todo el tiempo también sienten el juicio de que si no pueden bajar de peso es porque no le ponen la voluntad suficiente. Entonces, eso no nos va a permitir bajar. El proceso para entender en qué aspectos estamos involucrados que no nos permiten bajar de peso es hacer más espacio para empezar a tratarnos de una mejor forma, para empezar a respetarnos, a respetar lo que necesitamos, a respetar lo que sentimos y de a poco empezar a reconciliarnos con nosotros mismos. No es un proceso de un día para el otro, ¿sí? Yo a veces comparto testimonios, hace unos días compartí un testimonio que la alumna sí ya estaba cerca de 10 kilos que había bajado y dice que al principio no podía bajar nada y en un momento dice no tomaba conciencia, ¿sí? No tomaba conciencia. Entonces eso es muy importante y es fundamental. Entender que este es un proceso, así como mi cuerpo generó una alteración para llevarme a acumular grasa, obviamente que puedo acompañarlo para que esa grasa la empiece a eliminar, pero no desde la culpa, no desde el miedo a engordar y no desde el estrés hacia los alimentos. Como decía, esto lo que es bueno te mata o te engorda. No es tan así porque estoy todo el tiempo asociando con que la comida es un sinónimo de felicidad, de amor y de placer. Y quizás esa persona que tiene asociada la comida con felicidad, con amor y con placer es porque necesita todo eso en su vida, pero no sabe de qué forma conectar con esa felicidad, con ese amor y con ese placer, porque está absolutamente desconectada de lo que siente y de sus necesidades interiores. Así que bueno, esto es un poquito, es un vivo que es, ustedes saben que los sábados son charlas cortas para entender algunos conceptos puntuales. Espero que se haya entendido, no sé si tienen alguna duda antes de que finalicemos para que me la dejen ahí y yo la pueda ir respondiendo. Los invito de vuelta a que si entraron más tarde, cuando lo finalicen de ver, tienen alguna duda también me escriban, pero esto es una forma de que empiecen a darse cuenta que si la mente y el cuerpo no se puede separar, no puedo atender solamente a mi cuerpo.
No puedo atender a cambiar los alimentos. No puedo hacer siempre lo mismo. Sí, hay una frase que dice, si siempre hacemos lo mismo, ¿por qué esperamos resultados distintos? Si siempre hago lo mismo y no funciona, ¿por qué quiero otro resultado? Entonces, si vengo haciendo la dieta de la luna, la dieta de la manzana, la dieta del repollo, esto, el otro, y no funciona, tengo que dejar de hacerlo. Tengo que dejar de tener el paradigma de la dieta. Y tengo que empezar a atender qué necesidades justamente dejé de lado y no estoy atendiendo en mi vida, que seguramente va a ir mucho más a los alimentos que estoy comiendo. Y vamos de vuelta, esto no quiere decir que ahora me libere y diga, bueno, listo, como 1 kilo de helado todos los días. Pero sí es cierto que cuando todo esto lo empezamos a entender y cuando empezamos a ser más coherentes con todo esto de lo que les decía, con el sentido biológico, con la felicidad, comparar los niveles de estrés en el cuerpo. De hecho, hay estudios que exactamente evidencian que en procesos de cortisol muy altos no se puede bajar de peso, literalmente. Entonces, quizás lo que tengo que hacer es atender eso, porque justamente es el aspecto que tengo desatendido en mi vida. Así que bueno, espero que les haya servido, que les haya aportado. Quizás son muchos conocimientos nuevos y ahora parece muy difícil. Convengamos que después de venir tanta cantidad de años y décadas incluso, donde la única manera que hay de bajar de peso es que yo cierre la boca y que de repente escuche que hay algo más como la psicología de la alimentación, como el peso emocional, y a lo mejor es un choque de información y me genera resistencia. Pero empecemos a ver, cuando estamos en los procesos de más estrés, cuando comemos lo que comemos, no hay bajada de peso posible. Entonces tenemos que empezar a atender lo que les dije hace un ratito, no hay manera de separar el cuerpo de nuestra mente. Entonces no podemos solamente atender el cuerpo sin entender qué situaciones internas también nos están pasando. Otra de las cosas que son muy importantes es invitar a la reflexión. ¿Cuándo empecé a aumentar de peso? ¿Cuándo empecé a aumentar de peso? ¿Sí? ¿Qué situación estoy aguantando también con ese peso? Porque por eso hay tantos casos de personas que vienen en una relación que no quieren más y cuando se separan empiezan a bajar de peso. Entonces no se separaron y de repente dejaron de comer. Dejaron de aguantar un montón de cosas que venían arrastrándose mucho tiempo en su vida. Y si encima de soltar eso que vengo aguantando, empiezo a ser más coherente con lo que yo quiero, con lo que necesito para mi vida, seguramente ese proceso va a ser mucho más fácil y mucho más amoroso de acompañar, y ahí sí realmente que una actividad física o cambiar determinados alimentos va a ser lo más propicio y también me ayuda a sentirme mucho mejor. Pero lo que hay que ver es todo lo que estuve aguantando, ¿sí? Porque aguantar también tiene que ver con esto de soportar cosas, ¿sí? Estar en lucha, estar resistiendo, que era lo que les había contado hace un ratito. Así que bueno, quizás es un montón de información, escúchenlo de vuelta, si tienen alguna duda me la hacen saber. Yo sé que son temas nuevos y quizás uno espera acá una fórmula mágica, ¿sí? Comete una mandarina, esto y lo otro, y ya está, pero hay muchísimas más cosas atrás que solamente los alimentos. Para los que quieran profundizar o quieran sentirse más acompañados, estamos por iniciar en un par de semanas el último taller de año de sobrepeso y relación emocional con la comida. Es un taller corto, es un taller que vengo compartiendo muchos testimonios de personas que han bajado muchísimo, pero como ellos mismos lo dicen, soltando el miedo, soltando el enojo, soltando la frustración, acompañados obviamente para poder hacer ese proceso. Y justamente cuando iniciaron ese proceso es cuando empezaron a soltar todo este sobrepeso que los venía acompañando. Así que espero que les haya servido. Los invito a que me dejen sus consultas, los invito a que me digan en qué otros temas les gustaría seguir profundizando para las próximas clases.
Les agradezco muchísimo, gracias por la info, me pusieron acá. Les agradezco muchísimo. Si tienen alguna duda, no tienen más que avisarme, que hacérmelo saber. Espero que esto les sirva para relacionarse de una forma más positiva con ustedes mismos y para empezar a gestionar también mucho mejor todas sus emociones. Les agradezco muchísimo a todos. Ahora en un ratito dejo la grabación. Les mando un beso y si quieren nos seguimos viendo el próximo sábado a la misma hora. Gracias a todos nuevamente. Muchísimas gracias, me pusieron ahí. Muchísimas gracias. Me encanta haber hablado de esto que me lo habían pedido. Me alegra que les haya servido. Que, como siempre digo, no se queden con lo teórico, ¿sí? Empiecen a incorporarlo esto para sus vidas. Así que bueno, muchísimas gracias a todos nuevamente y nos vemos la próxima semana también a las 14 horas. Gracias a todos.